¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Dicen que en la NBA el talento siempre se abre camino, pero algunos caminos parecen tener una autopista directa hacia el éxito. Apellidos que pesan, contactos que abren puertas y amistades que valen más que un triple sobre la bocina. Hoy en Massive Ball vamos a hablar de algo que todos intuimos, pero que pocos se atreven a decir en voz alta: los enchufados en la historia de la NBA. Jugadores que llegaron por su apellido, entrenadores que heredaron el despacho por parte de su padre, dueños que convirtieron la liga en una saga familiar y casos tan descarados que parecen sacados de una comedia, pero que son 100% reales. Porque sí, en la mejor liga de baloncesto del mundo también hay favores, conexiones y nepotismo del bueno. Prepárate porque hoy abrimos la lista negra de los enchufados de la NBA y para eso tenemos aquí a una persona que lucha con todas sus fuerzas contra el nepotismo, contra el enchufismo, don Jacobo León. ¿Qué tal, Jacobo? Saludos, saludos. Saludos, saludos, ¿qué tal? Si bien es cierto que es una batalla perdida de raíz, porque por mucho que nos duela, nos pese, ya no solo en la NBA, es en el mundo en general, es cierto que, como dices, Oscar, el talento se abre camino, pero si tienes un padrino, si tienes una vía de entrada que te ayude a entrar, evidentemente hay algunos de esta lista más que otros que lo agradecieron, porque sí es verdad, ¿no? Que siempre necesitas a alguien que te dé un impulso, pero hay casos realmente sangrantes y que, oye, que yo creo que es los que merece más focalizar la atención, porque una cosa es un empujoncito pequeño y otra cosa es tirarte ahí precipicio abajo a los leones, porque, porque bueno, ya veremos, me imagino que mucha gente ya se lo imagina, pero hay casitos que cuidado. Ujú. Además, tú lo sabes mejor que nadie porque en el periodismo, yo creo que es una de las Sí, sí, profesiones que sí. más enchufismo hay del mundo, y en el periodismo deportivo y en el de la NBA también mucho. Sí, sí, sí. Al final nos gusta hablar mucho de la meritocracia, pero en un mundo tan cerrado, siempre es el boca a boca, gente que ya conoce, gente de dentro. La típica oferta laboral abierto al público, ¿no? De Infojobs o el INEM, eso no llega y en la NBA tampoco, ¿eh? Si ya conoces a alguien dentro, puedes enchufar a un hijo, a un hermano, Eso es. evidentemente lo vas a hacer. Pues chicos, hoy toca hablar de enchufados en la historia de la NBA. Todo este episodio viene pues porque en el grupo de Massive Ball hemos hablado mucho en las últimas semanas de el caso Bronny James, sobre todo en el último año, que causó mucho revuelo mediático. Y últimamente, como salió, por ejemplo, el caso de Seth Curry, que había firmado por los Golden State Warriors, que ahora cuando estamos grabando esto, fecha 20 de octubre de 2025, lo habían cortado los Golden State Warriors, aunque parece que para volver a firmarlo, ¿no? Y para que tenga un contrato garantizado, llega al equipo donde está su hermano. También el caso de los hermanos Antetokounmpo, creo que es muy sonado, pero quizás no se le ha dado tanto bombo mediático. Pues en relación a ello vamos a hacer este episodio hablando de casos que consideramos que en poca o en gran medida han tenido enchufe en la NBA, ya sea de jugadores, ejecutivos, entrenadores o incluso sagas familiares, que imagino que todos Sí. sabéis a quiénes nos referimos. Así que nada, chicos, vamos a empezar con el episodio. Lo de siempre, si os gusta el contenido, dejar un like, poner un comentario si creéis que nos hemos dejado a algún jugador, algún caso concreto, que seguro que lo hemos hecho. Al final no podemos repasar todos los casos y hemos cogido los más representativos, pero si quisierais que hablásemos de un caso en concreto, lo podríamos estudiar para hacerlo en un podcast posterior. Y lo de siempre, acordaros de valorar bien el podcast en cualquiera de las plataformas, podéis votarnos en los premios iVoox. Y para empezar, tenemos que decir que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. Comenzamos. Comenzamos con el episodio, comenzamos con el podcast y vamos a empezar por uno de los nombres que dio origen a este programa y es el de Bronny James. Es una historia que es sobradamente conocida, tampoco nos vamos a extender mucho en ello. Bronny James fue seleccionado en el número 55 del draft del año 2024 y pues es un jugador que siempre había tenido mucho hype, mucho foco mediático por ser hijo de LeBron James. Finalmente debutó la temporada pasada en Los Ángeles Lakers y se convirtieron en la primera pareja padre e hijo que disputaban un partido en el mismo equipo de forma conjunta en la historia de la NBA. Sí que es cierto que Bronny James pintaba como pues un buen prospect, un prospect decente, ¿no? De baloncesto universitario. Tuvo problemas de corazón y pues su etapa universitaria y su progresión se resintió un poquito.
Mi opinión, creo que se exageró mucho. Creo que Mm, normalmente un pick 55, un antepenúltimo pick del draft, no le importa a nadie o a casi nadie. Y salvo excepciones, son jugadores que incluso no tienen ni una carrera en la NBA muchas veces y que sí, sobre todo no tienen tanto foco mediático, pero pues bueno, ya sabemos que todo lo que suceda, rodea, perdonarme, a la figura de LeBron James tiene muchísimo foco mediático. Yo no sé lo que puede deparar el futuro a Bronny James. Parece que es complicado que tenga una carrera en la NBA, a no ser que se haga como un especialista defensivo y empiece a meter los triples, pero pues fue uno de los casos que dijeron, oye, porque es LeBron James y no este tipo no tendría cabida sí. en el baloncesto de más alto nivel en la mejor liga del mundo, Jacob. Sí, sí. Se sobredimensionó mucho, evidentemente, por todo, primero, por todo lo que rodea a LeBron James. Si hubiera sido el hijo a lo mejor de otro jugador menos conocido, no hubiera tenido este boom. Y por otro lado, por cómo lo gestionó también Rich Paul. El tema Mm, de lo que dijo al resto de franquicias, lo que trasladó, que no lo eligieran, que si no lo mandaba a jugar a Australia. Es decir, fue un mensaje claro de Bronny James va a jugar en los Lakers para que LeBron cumpla su deseo de jugar con Bronny, que siempre había sido uno de sus últimos objetivos como jugador, pero aquí también traemos datos, lo que decías, Oscar, de que es una altura del draft en la que ya muy pocos jugadores consiguen jugar a la NBA. De hecho, tiré de Meroteca y de alrededor de 275 picks que ha habido entre los puestos 50 y 60 desde el 2000, 98 nunca jugaron en la NBA, es decir, ni un solo minuto. Es decir, aproximadamente 4 de cada 10 jugadores desde el 2000 escogidos entre los picks 50 y 60 nunca jugaron siquiera en la NBA. Eso sin contar los que a lo mejor, lo típico, que te juegan 3 4 partidos con un contrato de 10 días y después se van a otra liga, se van a Latinoamérica, Europa, China o lo que sea. También saqué una pequeña lista, ¿no?, de jugadores elegidos entre los picks 50 y 60 que hayan tenido una carrera relativamente larga en la NBA, y los nombres más importantes que salen es el de Kyle Korver, pick 51 del 2003, Patty Mills, pick 55 del 2009, e Isaiah Thomas, pick 60 del 2011. Después, más recientemente, pues están Aaron Wiggins, el pick 55 2021, Tumani Camara, pick 52 de mm, 2023. También están por ahí Jornian, Kenyon Martin, Paul Reed. Es decir, para que se vea un poquito el tipo de jugador que suele salir entre esas posiciones. Más atrás no sé si hubo algún pick entre el 50 y el 60 que tuviera una gran carrera en la NBA o que fuera estrella o demás. Después ya en los 80 habían hasta 7, 8 rondas. Pero también para poner en perspectiva que en esas posiciones ya rara vez encuentras un jugador realmente potable. Y para mí, como comentas, Bronny James, si se centra en eso, en defender y tener un tiro más o menos fiable, yo creo que puede tener una carrera más o menos, por lo menos relativamente sólida como hombre de banquillo. mm. Yo vuelvo a lo mismo. Es un jugador pequeño, creo que no llega al Sí, 1,90. Creo que le falta desarrollo. Creo que le falta desarrollo. Creo que quizás entró en la liga a una edad muy temprana, evidentemente favorecido porque su padre querría que estuviese aquí. Tampoco nos vamos aquí a hacer trampas al solitario. Yo soy fan de LeBron mm, James, pero yo entiendo, ¿no?, que los deseos de muchas veces de las personas priman y unas veces estará más de acuerdo, otras veces estaré menos de acuerdo. Si fuera el hijo de cada uno, más allá de que pueda parecernos bien o mal, que se le presione o no se le presione, eso ya no lo vamos a saber, no lo vamos a saber si LeBron forzó para que entrase aquí o si simplemente el jugador forzó para estar aquí, si él quería, no quería. Bueno, mm, creo que es una situación que todos podemos estar de acuerdo que hay cierto nepotismo, por lo menos es mi opinión. sí, Pero yo lo que no estoy de acuerdo es todo el foco mediático que se le ha dado, para mal, sí. cuando hay otros casos de otros familiares de otros jugadores que luego repasaremos, donde ahí la gente no le ha dado tanta importancia ni ha puesto el grito en el cielo. Para mí es la principal queja con este Sí. caso y lo que Iker bautiza como el diferente estándar, ¿no? Sí, sin duda. ¿Hay nepotismo? Sí, evidentemente. Se sobredimensionó por ser LeBron también. Y que puede tener carrera en NBA Bronny al margen del padre, yo creo que si se fija en un perfil relativamente similar al de Alvarado, puede tener una carrera más o menos larga. Mm. Más allá, creo que sería irreal por su parte aspirar a algo más en la NBA. Veremos cuánto juega este año. El año Mm, pasado disputó 27 partidos. Sí que es cierto que en G-League no estuvo mal, no estuvo en mal nivel. mm, G-League ya sabemos lo que es, pero bueno, yo creo que es una buena forma de empezar a coger un poco de desarrollo, un poco de experiencia. 2,3 puntos,
0,7 rebotes, 0,8 asistencias, tiró con un 34,3% en tiros de 2, 28,1% en tiros de 3, pues de un jugador, yo creo que son estadísticas propias de un jugador que no está preparado para tener muchos minutos en la No. competición. Vamos a avanzar y vamos a ir a otro de los casos más recientes, y es el caso de la familia Antetokounmpo, en este caso. ¿Por qué? Bueno, todos conocemos a Giannis, su historia, pero sus hermanos han pasado por la NBA. ¿Qué sucede? Que el caso de Thanasis juega en los Milwaukee Bucks desde 2019 con Giannis, con un nivel muy, muy bajo, y ahora ha fichado también los Milwaukee Bucks a Alex Antetokounmpo, que es otro de los hermanos, el menor, que pues bueno, ha firmado un contrato two-way con los Bucks y es un hito porque 3 hermanos va a estar en una misma franquicia. Alex Antetokounmpo es un jugador que había estado en la temporada 2021 en UCAM Murcia, después estuvo en los Raptors 905, que imagino que es el equipo de G-League, después en los Wisconsin Heart, de la 22 al 24, después estuvo en el BS Masikai, después estuvo en el equipo de Podgorica, después estuvo en el PAOK de Salónica, después en el Aris y ahora en los Milwaukee Bucks. A mí me resulta complicado creer que este jugador que ha pasado por tantos equipos en tan poco tiempo Sí, ahora va a tener un hueco en la NBA. Y esto si lo hilamos también con el caso de Thanasis, que lo hemos visto mucho, ya no solo con los Milwaukee Bucks, sino también con la selección griega, pues vemos que hay una falta de nivel terrible en estos dos sí, jugadores para formar parte de la rotación de un equipo de NBA, sencillamente. Y sí. Thanasis te va a ser su 6ª temporada o 7ª, si no me equivoco. Sí, tan así que creo que, por ejemplo, cuando llegan los playoffs, no sé si ha jugado, o sea, es un jugador prácticamente residual. Sí es verdad que en su defensa al final fue un pick elegido por los Knicks, el de Tanasi, es decir, Sí, no es que fuera un pick cogido por Bucks ya para satisfacer a Giannis. Su hermano Costas creo que fue escogido por los Sixers, si no me equivoco. Uno fue pick 51, otro pick 60. Un Costas que curiosamente ganó sí, sí, anillo con Lakers. sí, sí. Que ganó el anillo con Lakers y ahora Alex, que es que si ni siquiera puedes tener regularidad en un equipo griego, ya no te hablo Panathinaikos Olympiacos, sino en el Aris Salónica, su nivel es bastante, o sea, yo creo que bastante por debajo que el que ha mostrado tanto Thanasis como Costas. Evidentemente es eso para satisfacer a Giannis, que también lo han intentado hacer otros equipos, que los Bulls en 2022, cuando ya Giannis empezaba ahí un poquito a dejar esas típicas declaraciones cada verano de sigo, no sigo, a ver qué equipo me hacéis, los Bulls firmaron a Costas a ver si podían tentarlo por ahí, o sea, Karnisovas está desconsolado por Giannis, pero es un caso tremendo eso de usar a tus hermanos, bueno, usar a tus hermanos y tú encantado porque o sea, el tema familiar de Giannis hay mucha unidad y demás, por una parte para intentar reclutarlo y él encantado porque por lo menos tiene a su familia al lado, y más ahora que su mujer, ¿no? Que había regresado con los hijos Sí. a Atenas, que al parecer no es nada por el futuro de Giannis y por lo que yo leí, da igual que Giannis esté en Milwaukee, en Los Ángeles, en Miami, donde sea. Aparentemente la mujer y los hijos como que prefieren estar en Grecia. Ujú. Claro, yo diferenciaría un poco el caso, en este caso, de Costas Antetokounmpo, porque sí que me parece que es un jugador decente de Euroliga. Fue drafteado por los Dallas Mavericks, luego estuvo en el equipo de desarrollo, en el Texas Legend, después en Los Ángeles Mm. Lakers, donde ganó el anillo. De hecho, fue el primer Antetokounmpo en ganar un anillo, ¿no? Si no me equivoco, sí, el primer Sí. Antetokounmpo. Después estuvo en el Asbel, después estuvo en el Win City Bulls, el equipo de desarrollo de los Chicago Bulls, como tú decías, después en el Fenerbahce, después en Panathinaikos, donde no lo hizo mal, en UCAM Murcia, y ahora pone aquí que está en Olympiacos, pero a mí me sonaba que estaba en el Asbel, si no me he equivocado, no sé por qué. Bueno, pero hemos visto, por ejemplo, este año, incluso con Grecia, que ha tenido un papel Sí. decente, como un jugador de rotación, en un equipo que consigue el bronce, en un Eurobasket. Me parece un jugador decente, ¿no? Para Europa, incluso para algún equipo de Euroliga, dejémoslo ahí. Pero el caso, por ejemplo, de Thanasis o de Alex Antetokounmpo, pues Thanasis ya vemos lo que es un tipo que, como tú bien decías, fue drafteado por los Knicks, no pudo hacer carrera, después estuvo en Andorra, donde creo que no lo hizo mal, en Andorra sobre Sí, todo. creo que en Andorra lo hizo bien, no lo hizo nada Sí, mal. en Andorra lo hizo bien. Después fichó por Panathinaikos y ya empezó a deambular y de repente llega a la NBA y se mantiene
se mantiene desde entonces y creo que es un jugador pues, que claramente no tiene nivel NBA, que está ahí por su hermano. Y es que está ahí en los Milwaukee Bucks desde el año 2019. Es que ha promediado 20, 57 partidos, 48, 37, 34 y ha promediado 6,5, 9,7, 9,9, 5,6 y 4,6 minutos por partido con 2,8, 2,9, 3,6, 1,4, 0,9. Es algo que todos saben, pero que pues nadie se atreve a decirle a Giannis, o por lo menos es algo que consienten a Giannis, que esté a Thanasis pues para que Giannis esté contento. Y el caso de Alex, dándole un poco el beneficio de la duda, pues pinta que es algo totalmente parecido, Sí, porque es un tipo que no ha tenido nivel para encontrar un hueco en un buen equipo en Europa y de repente sí, firma por el mismo equipo que su hermano, ¿no? Pues bueno, esto sí que me parece un caso más grave que el de sí, antes de LeBron James, sinceramente. exacto. Y la gerencia pensará, mira, al final cuando lleguen playoffs van a jugar 9, 10 jugadores. ¿Qué más nos da por satisfacer Sí. nuestra estrella? Gastar los contratos 13, 14 o 15 en dos Yo tipos haría lo que... mismo, ¿eh? Por tener Exacto, contrato sí, a la sí, sí. estrella. O sea, lo tengo que Exacto, decir. exacto. Y sobre todo mercados pequeños, que eso hay que tenerlo en cuenta, que a lo mejor de aquí a que Milwaukee tenga otro jugador como Giannis, es decir, ya pasaron 50 años desde Karim. Si tienen que esperar otros 50 años, yo también mimaría a mi estrella. Sí. Pues vamos a ir ahora con otro caso, que este de decir que yo no lo conocía mucho, y es el de, a ver si lo pronuncio bien, Kelvin Blevins, que era el primo de Damian Lillard. Y aquí el caso está en que jugó en los Toronto Raptors. Era primo de Damian Lillard, lo cual ya marca un vínculo familiar a una superestrella de la NBA. Mm, Fue reclutado realmente por ser familiar de Damian Lillard y pues al final no deja de ser una cierta relación que nace con ella el debate del nepotismo. Tener ese parentesco con una estrella de la franquicia, uno de los jugadores más importantes en el histórico de la franquicia de los Portland Trail Blazers, le da una ventaja de visibilidad, una ventaja de enchufismo y de contactos para poder estar aquí. Y diréis, ¿cuáles eran las estadísticas de que es que no me acuerdo ni cómo se llama? Keljin Blevins, ¿no? ¿Cuáles eran sus sí. estadísticas? Pues jugó en la 21-22 17 partidos, 4,4 minutos, y en la 21-22, jugó la 20-21 17 partidos, 4,4 minutos, y en la 21-22 31 partidos, 11,3 minutos. Pasó de Mm, 0,7 a 3,1 puntos por partido, pero ya está, Jacobo. Luego es un tipo que poco se fue a más. jugar a la liga canadiense. Sí. Tiene una historia particular, Blevins, que, o sea, su unión con Lillard se estrechó bastante cuando falleció el padre de Blevins, es decir, Damian Lillard le dio bastante apoyo, tanto a consejos personales como deportivos, y viene un poquito por ahí. Después, la verdad es que fue un jugador de un perfil muy bajo. Leí un hilo en Reddit, que bueno, hay que cogerlo por pinzas Mm. todo lo que hay en Reddit, ¿no? De un tipo que supuestamente jugó contra él y era un tipo de jugador que tenía muy poca confianza en su tiro, que fue evolucionando poquito a poco. También jugó en una universidad pequeña, en Montana State. Creo que solo 3 jugadores que pasaron por Montana State han jugado en la NBA. Y bueno, un caso similar, lo que pasa es eso. Perfil muy bajo, Damian Lillard, aún siendo una estrella de la NBA, no tiene el mismo pedigrí o el mismo caché que LeBron o que Giannis, y que no trascendió mucho. También por eso, porque tuvo 2 años, garbage time, ¿no? Cuando el partido estaba decidido para bien o para mal, y poquito más. Creo que también él llegó a jugar, sí que esto es una curiosidad, también en Indonesia, aprovechando la lesión de un tal Nick Wiggins, que curiosamente es el hermano de Andrew Wiggins, es decir, cómo se entrelazan las cosas. Hice jugar a Indonesia y encontrarte también a otro hermano de jugador NBA por allí. Mm. Tenía también otros dos casos que habíamos mencionado, pero yo creo que estos no los acabaría de mencionar, aunque si quieres podemos hablar de ellos. Y son los casos de Damian Lee, que era cuñado de Stephen Curry, y el caso de Austin Rivers, el hijo de Doc Rivers. ¿Por qué? Pues porque quizás la puerta de entrada sí que se les abriese para poder tener cierto lugar o cierta cabida en la NBA, pero Damian Lee me ha parecido un jugador útil de rotación en varios Sí, equipos en la NBA. Es un tipo que un año promedio de 10,7 puntos, otro 12,7, que tiene unos porcentajes de tiro de 3 decentes y que al final en varias franquicias acabas jugando minutos, 26, 11, 29, 18, 19, 20, luego tuvo una lesión, pero me parece un tipo que se ha mantenido durante varios años en la NBA teniendo una carrera. Y Austin sí, Rivers al principio yo recuerdo que sí, que se le criticaba mucho por ser hijo de Doc Rivers, pero fue un secundario sí. totalmente válido en la NBA y que hizo una muy buena carrera Mm, en ese perfil. sí. Yo creo que el principal problema con lo de Rivers ya no es solo que fuera el equipo que entrenaba el padre, sino Sí. que Doc entonces era también
presidente de operaciones. Es decir, Sí, fue él el que cerró el traspaso de Rivers. Claro, y una cosa es que te encasqueten, entre comillas, a tu hijo, y otra cosa es que tú cierres el traspaso que lleva a tu hijo a jugar contigo. Se habló también de que había malestar por el reparto de los minutos y demás, pero bueno, también es verdad que aquellos Clippers de que empezaron a naufragar eran un hervidero. Sí que hay una curiosidad, ¿no? Que si por un lado Damian Lee se casó con la hermana de Stephen Curry, ujú, su otro hermano, Seth Curry, está casado con la hija de Doc Rivers. Es decir, se cierra el círculo de, de estos dos nombres, de la familia Rivers y la familia Curry. sí. Lo que os estaba comentando, al final Austin Rivers ha estado 11 años en la NBA. Sí, Tiene una media de casi 24 minutos por partido. Ha estado en Los Ángeles Clippers, en los Pelicans, en Houston, en Denver, en Minnesota, en Washington, en los Knicks y en algunos equipos incluso siendo importante. Tiene la temporada 17-18 en Los Ángeles Clippers promedia 15,1 puntos por partido en 61 partidos, no lo de en 10 partidos o algo así. O sea, me sí, parece que es algo bastante meritorio, pues que una persona pueda mantenerse tanto tiempo en la NBA. Que pueda tener cierto enchufismo en determinadas ocasiones, sí, pero que ha tenido una carrera en NBA lo sí, suficientemente sólida para que quizás no acusarle de ello como momentos se le acusó en su día, pues yo creo que también en este sí, caso. Sí. sí, sí. Vamos a ver si quieres al caso de otros jugadores, porque este sí que me parece interesante y se nos había olvidado. Se nos había olvidado. Y es el caso de Zaire Wade, el hijo de Dwayne Wade. ¿Y por qué es famoso este caso? Porque, este chico jugó en Sierra Canyon, que también es el mismo equipo donde jugó Bronny James, el hijo de LeBron James. También ya sabéis que Dwayne Wade y LeBron James eran amigos, eran parte de ese Banana Boat que estaban ahí con Chris Paul y con Carmelo Anthony, ¿no? Y formaron en ese sentido un grupo muy mediático de jóvenes estrellas de apellido ilustre, ¿no? Pues imaginaos, si coinciden Bronny James y Zaire Wade, pues mucho foco mediático. Y en 2021, a ver si lo pronuncio bien, Zaire Wade firmó un contrato con Salt Lake City Stars, el equipo filial, que esto tú sabrás mejor que yo, Jacobo, Mm. filial de la G League de los Utah Jazz. ¿Qué pasa? Que su padre, Dwayne Wade, se había convertido hace unos meses en copropietario de los Utah Jazz tras comprar una participación minoritaria del equipo junto al dueño principal, Ryan Smith. Así que, Jacobo, este caso es todo tuyo. Sí, 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 sí. O sea, hubo eso en 2021, hubo el cambio de cúpula propietaria después de casi 30 años ¿no? de dirección de la familia Smith. Llega Wade como propietario minoritario. Creo que no se llegó a Accionista. filtrar la cantidad que había comprado, pero la NBA por normativa creo que te obliga a comprar mínimo un 1%. Es decir, que por lo menos un 1% tiene Wade. Vino el hijo, pero la verdad es que pasó sin pena ni gloria. Tengo aquí los datos. 12 partidos en la 21-22, 18,7 minutos, que no está nada mal, pero solo 1,8 puntos, menos de un 26% en tiros de campo, es decir, no llegó a tener regularidad, muy mal en el tiro. Después tuvo una lesión que cortó cualquier tipo de progresión o estancia que podría haber tenido con los Jazz, por lo menos con el equipo G-League, que la verdad es que han pasado jugadores con talento por ahí, han repescado varios años a Isaiah Thomas, ha estado Lofton Jr., es decir, Mika Potter, es decir, han tenido jugadores que, bueno, que por nivel creo que han estado por encima de él, no tuvo sitio y lo último que sé de él es que creo que se ha ido a jugar a Asia. Pero sí es verdad que pasó muy, muy, muy bajo del radar, uno por mercado, si estuviera pasando en los Lakers, Miami hubiera sido muy diferente, y otro porque el rendimiento es que fue nulo. Es decir, no tuvo ni siquiera la oportunidad de debutar la NBA ni de lejos. Ya, pero es un caso que la primera entrada que tiene Sí, en un equipo de la G-League de la NBA es por su padre, por su sin apellido y duda. por que ostentaba un cargo en Sí, en el equipo, principalmente. Ujú. sí. Ahora está un poquito que pueda pasar con Carlos Busser, que lo Sí, fichó justamente como ojeador y parte del staff los Jazz este verano. Se dice que para pero intentar reorientar un poco a los chavales, pero es que en el draft del año que viene, están los hijos por ahí y el hijo declaró que por lo menos le gustaría que uno de ellos jugara en Utah, así que también es una forma de, vamos a tanquear, tenemos aquí a tu padre, bueno, pues mira, los Jazz pueden ser un buen equipo para ti. Pero hay una diferencia, según tengo entendido, uno de los hijos de Busser pinta que incluso puede ser número uno, número dos Sí, del draft. O sea que estamos hablando de un sí, jugador que tiene muy buena pinta. sí, que los Jazz como no le caiga un pick top 3, a lo mejor se quedan sin, creo que sin Cameron el bueno. Bueno, los dos están posicionados bastante alto, pero creo que Cameron era el bueno. Pero sí que Ujú, están intentando un poquito ahí a ver si lo consiguen. ujú.
También quería mencionar aquí el caso de uno de los hijos de Shaquille O'Neal, que es Sharif O'Neal, nacido en el año 2000, es hijo evidentemente de Shaquille O'Neal, 4 veces campeón de la NBA y uno de los jugadores más grandes de la historia. Y Sharif fue una promesa universitaria en su etapa en UCLA, pero sufrió graves problemas cardíacos que lo apartaron Ujú. un año entero y luego se transfirió a LSU, que es la misma universidad donde también estuvo su padre. Ahí empiezan cositas, determinadas cosas ya un poco raras. Y en el draft de 2022, Sharif no fue seleccionado por ningún equipo. Sin embargo, semanas después fue invitado a la Summer League con Los Ángeles Lakers, el equipo pues, donde su padre consiguió los grandes éxitos de su carrera. El propio Shaq ha declarado que no intervino directamente, pero la coincidencia de que pues, no te selecciona ningún equipo y de repente los Lakers te inviten, como parece que para hacer un favor, generó todo tipo de sospechas. Shaq es embajador de la NBA, muy influyente, también muy influyente en todo el entorno de Los Ángeles Lakers, y la invitación parecía más un gesto simbólico hacia la familia que una apuesta deportiva real por el chico, Sí. por el jugador, porque además tuvo una actuación muy discreta, promedió 4,7 puntos, 3,7 rebotes, no recibió ninguna oferta de contrato ni invitación al training camp y después firmó por el equipo Ignite de la G-League en su momento. Y los medios trataron esta noticia con bastante condescendencia. Sin embargo, hubo mucha gente que también la Summer League como un acto de relaciones públicas más que una evaluación de talento, ¿no? Sharif Sí. incluso admitió que su padre no quería que participara en los entrenamientos y que fue él quien insistió. Aparte, también tuvo un paso muy, muy breve, brevísimo por los Sacramento Kings, es decir, creo que ni jugó con el G-League ni con el equipo NBA. Hay que recordar que Shaq llegó a ser propietario minoritario de los Kings, tuvo una participación muy pequeña, es verdad que la había vendido antes de que Sharif llegara al draft, pero a lo mejor como plan B también metió un poquito basa por ahí, ¿no? De mira, oye, ya que tuve cierta relación con la franquicia, a ver si me ponéis al chico aquí, aunque sea a tirar unos tiros y tiene sitio, y si no, pues nada. Y Sharif creo que ahora está sin equipo, no lo sé. No No lo lo sé. sé, no lo sé, la verdad, no lo sé. Vamos a pasar ahora al caso de familias, ejecutivos, entrenadores, personas relacionadas de la NBA. Yo creo que aquí ya podemos escalar, porque muchas veces con los jugadores podemos ver si el talento está o no está, pero con los ejecutivos, claro, nunca estamos dentro de las oficinas, nunca sabemos exactamente cuáles son sus funciones, cuánta ayuda tienen, si hacen el trabajo por ellos. Pues un Sí. poco lo que pasa con los políticos, ¿no? Hoy en día, que no sabemos exactamente cuánta, Sí, cuánta sí, sí, sí. responsabilidad tienen exactamente en lo que hacen. Y vamos a empezar hablando de entrenadores. Por ejemplo, de Ryan Saunders y de Flip, perdón, Saunders. Flip Saunders fue entrenador histórico de los Minnesota Timberwolves, también de otros equipos en la NBA, y su hijo Ryan Saunders entró en la organización siendo muy jóvenes, solo con 21 años. Pues casi ni hubiera acabado la carrera y fue creciendo poco a poco dentro del staff técnico. Tras la muerte de su padre en 2015, Ryan fue visto como un heredero natural del legado familiar y terminó siendo nombrado entrenador principal en 2019 con solo 33 años, uno de los más jóvenes de la liga. ¿Qué Sí. sucede? Pues que el resultado deportivo de los Minnesota Timberwolves con Ryan Saunders no fue el esperado y pues siempre se le acusó un poquito pues de ese nepotismo y ahora está como entrenador asistente desde 2022 en los Denver Nuggets. Quizás sí que tenía madera para ser una persona que estuviera dentro del staff técnico de una plantilla NBA porque la había mamado en casa y había empezado muy joven, pero quizás esa oportunidad le llegó muy pronto y pues fue casi más enchufismo que Sí. otra cosa. Sí, fue simbólico, aparte todo el tema del fallecimiento del padre, que había vuelto después de entrenar 10 años a Minnesota, volvió en 2014, se publicó que sufría el cáncer, ¿no? El linfoma de Hodgkin. Falleció tristemente y es un par de años después, yo creo que más bien exactamente como un acto simbólico, ¿no? De que el apellido Saunders sí era vinculado a la franquicia, pues se le dio la oportunidad de tomar las riendas del banquillo, años horribles. También es verdad que le tocó una época de muchísimas lesiones, con talento, pero lesiones. Estuvieron por ahí Town, estuvieron Wiggins, D'Angelo Russell, Juancho, Malik Beasley, Reed, los primeros años de Reed. Es decir, tenía una buena plantilla, pero nunca tuvo resultados. Creo que había estado previamente de asistente en Washington. Creo que hace nada, hace un par de meses lo contrató Ísalo para ser entrenador asistente en Memphis. Es decir, que bueno, algo le habrán visto, pero fue un caso evidentemente que cuando dio el salto era muy joven. Y Mm. sobre todo Minnesota, que estuve mirando antes, es una cárnica de entrenadores. Finch, que ahora es el quinto o sexto año en Minnesota, es el segundo entrenador que más años consecutivos ha durado. Es decir, allí los entrenadores van y vienen.
Y Sí. Saunders es que le tocó Si no esa me época equivoco, jodida. aquí en Wikipedia ponen que está en Denver, ¿no? Como entrenador asistente. Yo siempre pongo la edición inglesa que suele estar, Más que actualizada, es la ¿no? que suele estar un poco actualizada. Sí, creo que había leído que estaba en Memphis, si no me equivoco. Pero eso, que sé que ha tenido carrera después. Aunque probablemente yo creo que ya será alguien que esté casi toda su carrera como asistente. Es decir, hay muchos entrenadores que si en esa primera oportunidad sale por la puerta de atrás, cuesta que le vuelvan a dar otra oportunidad como entrenador jefe. Que Mm, puede que Saunders sea ese caso. mm. Voy a ir a uno que sí que me parece un poquito más claro y luego mencionaremos de pasada a otros que, bueno, podemos coger un poquito más con pinzas. Sí. Nick Kerr y Steve Kerr. ¿Por qué? Nick Kerr es el hijo de Steve Kerr, el entrenador de los Golden State Warriors. Trabajó dentro de la organización de los Warriors como asistente de vídeo, desarrollo de jugadores y en 2023 fue nombrado entrenador jefe del equipo filial de los Santa Cruz Warriors de la G-League. Yo la verdad no tengo ni idea de cuál ha sido su función, pero sinceramente no había escuchado nada. Nick poco a poco ha ido cumpliendo pasos formales dentro del sistema, asistente, G-League, tiene potencial, o eso dicen, para tener salto a NBA, pero está muy claro que sin Sí, el nombre Kerr detrás y siendo la gran figura que es en los Golden State Warriors, no hubiera estado aquí. sin duda, es uno de esos casos que podemos pensar, bueno, a lo mejor en 10, 15 años es un gran entrenador de la NBA, pero que si está donde está ahora mismo es evidentemente por el nombre de Steve Kerr. Claro, el tema es que cuando empiezas tan abajo y desde la G-League sin hacer ruido, y es que me gustaría saber a mí cuántos nombres vinculados a empezarán en la G-League y no nos Sí. enteraremos realmente de su historia hasta que dé el salto a la NBA. De hecho, él tuvo un primer año, creo que como becario. ¿Cuántos habrán empezado como becario en San Antonio? También hay grandes vínculos con Steve Kerr, ¿no? Cuando jugó en Spurs y demás. Y veremos, pero tiene pinta, es que Warrior tiene muchos casos de nepotismo. Creo que Sí. después viene otro, pero sí es verdad que ahí, también es verdad que cuando has ganado tantos anillos, en cosa de 10, 12 años, se pueden permitir un poquito más estos lujos, ¿no? De, bueno, oye, si han ganado 4 anillos, una de las mejores generaciones de la historia, ¿cómo no vamos a permitirle que enchufe a su hijo? Es enchufe puro y duro, pero es más complicado rebatirlo. Claro, es que luego, por ejemplo, ves los casos de otros entrenadores que se le han tenido que currar tanto para llegar a la absoluta élite, Sí, como el de Jordi Fernández, que tuvo que estar en la G-League muchos años, realmente hizo un sí, gran trabajo en la G-League, después varios años siendo entrenador asistente en Denver, después en Sacramento, incluso teniendo mucha labor al lado de Mike Brown, entrenador para la selección canadiense, consiguiendo buenos resultados sí. en FIBA, y después le llega la oportunidad, después de muchos años de trabajarlo mucho, cuando pensábamos que decía, oye, no le van a dar la oportunidad. Y en otros casos ves que surge tan rápido que es un Mm. poco lo que nos hace pensar mal en estos casos o simplemente pensar que se lo dan por ser hijos de quien son o familiares de quien son, en este caso. Sí, sí, sin duda, sin duda. Sí. Voy a hablar ahora de unos casos que no sé exactamente cómo calificarlos. Yo creo que tampoco hay tanto enchufismo. Rick Branson y Jalen Branson. Rick Branson fue jugador, después fue entrenador asistente de la NBA. ¿Qué sucede? Que su hijo Jalen Branson, actual estrella, superestrella de los New York Knicks, creció en ese entorno. Quizás sí que tuviera alguna pequeña ayuda para iniciarse en el mundo de la NBA, pero realmente yo creo que siempre ha sido un buen jugador y que ha demostrado que, pues oye, que tiene un talento increíble. De hecho, el año pasado incluso creo que fue All NBA Sí, y a varios años que sí, vamos, que se está saliendo. Yo creo que no hay ningún enchufe. Quizás el enchufismo se dio un poco la vuelta, ¿no? Después de exacto. que los El New York padre. Knicks le contrataron para tratar de atraer a Jalen Branson. Sí, 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 aquí el caso es al revés, que el enchufismo yo creo que es el padre y previo, es decir, porque él llega antes que Jalen Branson, un poquito con la idea de reclutar a Jalen Branson, que al final lo consiguen. Es verdad que Jalen Branson siempre estuvo muy vinculado a Thibodeau, tanto como asistente como jugador, que es decir, cuando Rick Branson jugó en Knicks y en Rockets, creo que estaba Thibodeau como asistente y después Thibodeau se lo llevó, si no me equivoco, creo que en Chicago y en Knicks. Es decir, que bueno, que Rick Branson también ha sabido sacar partido a su entorno. Ujú. Estuvimos hablando el otro día, cuando hicimos el programa de Eric Spoelstra, también de su padre, que había estado como genio del marketing en varias franquicias asociadas a la NBA. Sí que es cierto que Eric Spoelstra empezó desde cero, empezó desde abajo, pero pues alguna ayudita también tendría Jacob. Aquí si quieres no nos detenemos mucho, que el otro día lo comentamos. No, sí, sí, sí. Aquí ya lo hablamos en el último episodio. Eso sobre todo de sus años en Portland con el padre, que ahí conoció bastante, bastante NBA.
Después se lo tuvo que currar, evidentemente, porque no hubiera llegado a entrenador jefe de Miami de habérselo currado, pero bueno, tuvo esa facilidad inicial. Ujú. Vamos con un caso que yo desconocía, así que te lo voy a dejar entero para ti, porque además te toca muy de cerca. Will Hardy, actual entrenador de los Utah Jazz, y Greg Popovich. ¿Qué relación hay aquí? A ver, Will Hardy siempre fue un adelantado, uno de los alumnos, ¿no?, favoritos, ¿no?, digamos, privilegiados de Popovich, alguien que reclutó muy joven, jovencísimo. De hecho, Hardy llegó al banquillo de los Jazz, creo que fue con 33, 34 años, es decir, como asistente llegó en el 2007, 2008, era un chavalín. No tengo muy claro si ese era, bueno, creo que con 20 y pocos años, nada más acabar el instituto, la universidad, perdón. Pero ¿por qué llegó a los Spurs? Porque había un amigo de Popovich y de Hardy conjunto que le recomendó que le diera una oportunidad a Hardy. Y Hardy empezó como muchos otros, como empezó Spoelstra, cortando vídeos, como también empezó, por ejemplo, Taylor Jenkins. Es decir, hubo muchos entrenadores entre mediados, inicio de los 90 hasta principios de los 2010 que empezaban así, recomendado por tal, como becario, editando vídeos, poquito a poco fueron escalando. Y Will Hardy para mí tiene un talento tremendo como entrenador, Sí, dicho por el sin propio duda. Popovich, pero entró con ayudita de un amigo. Entró como con ayudita de un amigo. Es decir, que a lo mejor Will Hardy, viendo que para mí es muy similar a Eric Spoelstra en lo que supone el ser estudioso, minucioso del juego, creo que podría haber encontrado una oportunidad en otra franquicia, pero si entró en los Spurs inicialmente fue gracias a ese amigo en común de LinkedIn, ¿no? En Facebook, que pone amigos en común, pues Mm. Hardy era ese compañero que tuve en la universidad y que también conocía a Popovich. Pues vamos a seguir en el llamado árbol de los San Antonio Spurs y vamos con Taylor Jenkins, porque se rumoreaba que su abuela conocía al propietario de los San Antonio Spurs y que esa relación le ayudó a conseguirle su primer puesto dentro de la propia organización. Es decir, volvemos a lo que ahora se denomina como Sí. networking, ¿no? Algo- Sí, sí, es decir, Taylor Jenkins de la misma cosecha. De hecho, yo cuando lo descubrí ni recordaba que Taylor Jenkins hubiera empezado en San Antonio, pero bueno, había ese nexo en común. La abuela conocía, creo que de forma concreta, a la mujer de Pete Hall. Creo que ya la familia Hall, no sé si va por su tercera generación de la cúpula propietaria. Ahora creo que está Peter J. Holt. Y es otro caso, ¿no?, interesante en el que empezó igual, es decir, sí, te damos la oportunidad como becario, o sea, de esa oportunidad en la que ni cobras o cobras un par de cientos de dólares, es decir, una miseria, y que poquito a poco fue escalando posiciones. Pero es curioso eso que fue hace tanto tiempo y escalaste de tan abajo que pasa, o sea, se pasa por alto. Son historias ahí pequeñitas bastante interesantes, sí, sí. Ujú. También vamos ahora a una historia que tiene otro nexo en Greg Popovich y los San Antonio Spurs, y es la historia de J.B. Bickerstaff y Bernie Bickerstaff. Bernie Bickerstaff, el padre de J.B. Bickerstaff, fue entrenador, general manager y ejecutivo en la NBA durante décadas. Su hijo, J.B., literalmente creció en los vestuarios de la NBA y empezó su carrera desde muy joven y entró en el entorno de los San Antonio Spurs, otro más salido del árbol de Popovich, gracias a la amistad personal entre su padre y Popovich, y terminó pues siendo entrenador de los Cleveland Cavaliers, ahora de los Sí, Detroit Pistons, y haciendo una muy buena labor, pero es otro caso de haber mamado la sí. NBA desde muy pronto y haber tenido una primera oportunidad de una forma muy fácil que quizás otra persona no hubiera tenido. Sí, creo que fue al principio de los 2000, finales de los 90, cuando recibe esa oportunidad para ir a un campus de Popovich. Sí es verdad que realmente su primer empleo como tal tuvo que esperar hasta 2004 en Charlotte, pero cuando ya tienes, entre comillas, la recomendación de Popovich, ¿no?, de haber entrado en ese círculo privilegiado, de haber trabajado para él, de que te haya visto cómo te desenvuelves en el día a día, pues es mucho más sencillo. Y oye, también habría que ver cuántos se han quedado por el camino, pero creo que Popovich siempre ha sabido muy bien ver el talento no solo en los jugadores, sino también en entrenadores, porque muchos de ellos que terminaron cogiendo un cargo como entrenador jefe, empezando como asistente, de forma directa, lo que sea, pero es que el árbol de Popovich cada vez va a ser más grande. Ujú. Vamos, si quieres, ahora a hablar de algunos casos de ejecutivos. Por ejemplo, antes has mencionado que había cierta endogamia, por decirlo de esta forma, en los Golden State Warriors, y tenemos que hablar de los Lacob, Joe Lacob y Kirk Lacob. Joe Lacob es el propietario de los Golden State Warriors. Su hijo Kirk Lacob es ahora vicepresidente ejecutivo de operaciones de baloncesto.
A ver, esto me parece algo más normal y algo más habitual y que Sí, pasa un poquito en todos los sitios. Padre que tiene una empresa, más grande, más pequeña, y pues quiere que su hijo empiece a trabajar con él. ¿Y qué pasa? Que cuanto más grande es la empresa, más mejor debería estar preparada esa persona si sí, ostenta un determinado cargo. Y en este cargo, pues yo creo que, cuidado, no te vale simplemente con hacer ADE, ¿no? sí. Que es Es la verdad mítica, ¿no? que sí, es verdad que en la NBA siempre ha habido dos tipos de propietarios. De forma más tradicional, que todavía queda alguno, era el caso de empresa tradicional, como dices, ¿no? Se lleva más como una empresa familiar, pasa de padres a hijos, si es que no se era vendida o demás. Y ahora se está viendo más el otro enfoque de más bien una empresa de fondo de inversión, ¿no? De intentar sacarle rentabilidad, apoyada por inversores y demás. Lo de los Warriors está un poquito a medio camino. Sí es verdad que Kirk Lacob, por ejemplo, se ha involucrado mucho en las actividades del equipo, ha ayudado también el tema del draft, de selección de jugadores, de personal, es decir, está ahí por el padre, pero sí que tiene ese ojo clínico, ¿no? Para dirigir una franquicia, no solo a nivel deportivo, sino también a nivel empresarial, porque ha estado muy implicado en aumentar la dimensión también tecnológica, de nuevas ideas, de crecer como organización. Es decir, ahí Kirk es verdad que ha estado muy activo en la franquicia. Empezó en 2010 como director de operaciones de baloncesto, en 2012 ya era asistente del general manager y en 2019 hasta ahora creo que se mantiene en el cargo de vicepresidente. Es decir, nepotismo, pero bien. Le ha salido bien a Mm, los Warriors porque ha coincidido con la mejor etapa de la historia de la franquicia. ujú. Vamos ahora, si quieres, con el caso que yo creo que es más conocido de una familia que va heredando de padres a hijos y hermanos en diferentes momentos la propiedad o cargos directivos dentro de la misma, y es Los Ángeles Lakers y la familia Bass. El doctor Bass, Jerry Bass, pues tuvo varios hijos y fue o ha sido muy sonado siempre el reparto de poderes que había hecho para los hijos y pues lo podéis ver, por ejemplo, en la serie de Winning Time de HBO Max, por ejemplo, en el documental que ahora no recuerdo el nombre de Los Ángeles Lakers, creo que se llama Legacy, la historia de Los Ángeles Lakers, creo que era algo así, y de hecho salen todos los hermanos hablando acerca de qué posiciones de poder ostentaban, de qué no ostentaban, de qué hacían, de qué no hacían, se tiran incluso alguna puya, es decir, que era llevado Los Ángeles Lakers como una empresa familiar. Y esto es algo que se ha Sí, dicho muchas veces, con sus cosas buenas y sus cosas malas que tiene una familia. A la hora de envidias, a la hora de que igual las decisiones también se toman entre menos personas y en menos burocracia. Pero, pues, esto incluso, por ejemplo, hemos hablado en ocasiones también con Pichu Ruas de La Fiebre Amarilla, que lo ha confirmado también totalmente, que es una persona que también conoce, yo creo que mucho mejor que nosotros, la idiosincrasia de los Ángeles Lakers. Y bueno, pues estaba por aquí Jenny Bass, que era la hija mayor de Jerry Bass y en su juventud, a los 19 años, fue general manager de un equipo que tenía asociados Los Ángeles Lakers, que se llamaban Los Ángeles Strings, y incluso llegó a ser vicepresidenta ejecutiva de operaciones de negocio y presidente del recinto del Great Western Forum antes de asumir un rol mayor. Tras la muerte de su padre en 2013 fue nombrada gobernadora del equipo, supervisando todas las operaciones del club y bueno, ya conocéis un poquito toda la labor que ha tenido Ginny Bass. Bajo su rol, bajo su mandato, los Lakers ganaron el campeonato de 2020, lo que la convirtió en la primera mujer gobernadora en ganar un título de la NBA. Siendo la hija del dueño, su ascenso parecía casi natural por herencia familiar, el debate es hasta qué punto su rol está basado en mérito o en legado. Su rol es más de supervisión de negocio, supervisión de marca, menos en lo técnico deportivo, lo que abre un debate de qué parte del mando se ganó, aunque pues por lo que hemos ido sabiendo, sí que es cierto que se ha lavado una buena red de personas que han colaborado con sí. ellas y ha sabido delegar en muchas ocasiones. Y ahora ya sabéis que Los Ángeles Lakers son propiedad de Guggenheim Partners con Mark Walter al frente, pero sí que es cierto que se va a quedar con parte o algún puesto representativo porque, pues bueno, imagino que en este caso Guggenheim Partners y Mark Walter no Sí, querrán romper del todo con la familia porque son parte de la historia. sí, Y yo creo que la labor de Jenny en general, pues sí, le ha costado ganarse el puesto porque su padre quizás al principio no le dio tanto reconocimiento como ella esperaba. sí. Y si ya hay lío, ¿no? Normalmente para repartir herencias en cualquier familia, ¿no? Estándar, tú imagínate.
Mm. en Los Ángeles Lakers, la franquicia más laureada, o por lo menos de mayor, junto con Celtics de la NBA y una de las más importantes del deporte, intentar equilibrar todo eso. Claro, también estaba por ahí, creo que eran Jim, Johnny, Sí, mira, Jenny. los tengo O sea, todos empiezan por apuntados. J, es decir, eso era para nombrarlos en casa fácil, uno tras otro, a la hora de la cena, Jim, todos con Johnny, J. Joey, Jesse, y luego había una hija que no recuerdo el nombre, perdonad, que era ilegítima, parecía o fuera del matrimonio. Jim se unió a los Lakers en el 98 como asistente del general manager y en 2005 fue promovido a vicepresidente de Mm, operaciones, un cargo que implicaba la supervisión de aspectos deportivos de la franquicia. Tras el fallecimiento de su padre tenía influencia relevante en el área deportiva, pero en 2017 fue... pues lo echaron de su rol de operativo, en ese caso. Durante su mandato el equipo logró éxitos, pero también hubo temporadas turbulentas, cambios de entrenadores, dilemas de roster que generaron muchas críticas y su nombramiento y ascenso se basa claramente en ser hijo del dueño y el argumento del enchufe aquí es más patente, ¿no? En este caso. Luego estaba Johnny, que fue presidente ejecutivo de desarrollo estratégico para los Lakers. Cuando un cargo tiene muchos nombres, cuidado, y presidente de su filial del equipo de la WNBA, de Los Ángeles Sparks, en la década de los 2000. También tiene un alto cargo, sin pasar necesariamente pues, por todo el escalón del mérito tradicional que una persona necesita para estar en un cargo de esta forma, y su foco era más negocio, estrategia de operaciones directas al baloncesto, lo que le daba un perfil distinto al de Jim, ¿no? Claro, aquí no es solo un enchufismo a nivel de operaciones deportivas, sino también en desarrollo corporativo de alianzas y marcas. sí, Luego tenemos a Joey, si os liáis no pasa nada, o sea, no os preocupéis porque es el hijo menor de Jerry Bass y actualmente es el alternate gobernador de los Lakers, vicepresidente de investigación, desarrollo y presidente y CEO de la filial del equipo de la G-League de los Lakers, de los South Bay Lakers. Además, junto a su hermano Jesse, lanzan la firma de inversión deportiva Bass Sport Capital, que no competirá con sus intereses los Lakers, pero que aprovecha mm, las conexiones que tienen, ¿no? sí, En este caso, que aquí Jesse pues ahora es el asistente del general manager de los Lakers y director de scouting de la franquicia, y junto a Joey, como os he mencionado, participa también en esta empresa Bass Sport Capital. Jesse en este caso tiene un cargo más de scouting, lo que permite argumentar que ha trabajado algo más para estar aquí, pero al final su posición, su trayectoria sí. son claves por el apellido familiar, el apellido Bass y esa red familiar para llegar hasta aquí. Sí, se podría resumir en que dentro de este enorme caso de nepotismo, Jenny se gana en Sí. meritocracia. Es decir, dentro de, que, de lo que es que ya sales con un impulso O por lo tremendo menos ha por ganado a sus apellidarte vas, hermanos. Ha ganado a sus sí, hermanos. quien más Mm. se lo ha currado y creo que mayor visión ha tenido. Después también han pasado los peores años de la historia de los Lakers, ¿no? A mediados de Mm. los 2010, pero creo que quien más se ha merecido llegar a donde llegó, sin duda. Mm. Pues sí, la verdad que este caso es demasiado complejo para. Se podría hacer Sí, un podcast completo, uf, porque ha habido mil y una historias, mil y una polémicas, sí. sobre todo mucho conflicto entre un hermano u otro, mucho parece Romances, de como. todo. Sí, detrás papá me quería más a mí que a ti y tal. Bueno, ha Sí, sí, sí. habido, ha habido mucha historia y ha habido mucha mierda que ha salido de la familia Bass en este caso. En casos de ejecutivos, tenía por aquí también apuntado, por ejemplo, el caso de los Colangelo, de Brian Colangelo y Reggie Colangelo. Jerry Colangelo fue uno de los ejecutivos más poderosos de la historia de la NBA y su hijo Brian Colangelo siguió sus pasos y fue general manager de los Raptors y de los Sixers, pero volvemos a lo mismo. La puerta de entrada para poder estar Sí, ahí y ostentar un cargo tan importante, pues es el de que una persona predecesora de tu familia ha hecho un buen trabajo previamente. sí, sí. Aparte, lo enchufaba, o sea, lo enchufaba cuando él se iba. O sea, Colangelo es una leyenda en Phoenix, estuvo desde Mm. el año 69, cuando se fundó la franquicia, y enchufó a su hijo a mediados de los 90 y él se piró. Después con los Sixers igual, después de todo el tema ya de haber construido el tema de USA Basketball, todas esas medallas y demás, es contratado como asesor y tiene otro cargo más. Lo deja poco después y enchufa a su hijo también en los Sixers después de todo el tema de San Hinkie, de Leprosa, es decir, un escándalo terrible. De hecho, la salida de Brian Colangelo de los Sixers
surge a raíz de aquella vez que se descubrió que tenía varias cuentas de Twitter en las que criticaba, por ejemplo, a Sam Hinkie o a jugadores o otros ejecutivos de la NBA, ¿no? Le pasó a un Kevin Durant, pero lo de Brian Colangelo es eso, de ir siempre a remolque del padre. Cuando el padre se iba, él se quedaba con un cargo principal en la gerencia, y como dejó los Sixers, para mí es de haber madurado muy poco. Que te pillen multicuentas insultando o metiéndote con predecesores en el cargo de otros jugadores, cuidado. Mm. Luego también tenemos el caso de Don Nelson y Donnie Nelson. Don Nelson fue uno de los entrenadores más legendarios de la historia de la NBA y su hijo Donnie Nelson fue después general manager de los Dallas Mavericks durante más de 2 décadas, y muchos de sus primeros pasos fueron gracias también a la influencia de su padre. Sí que es cierto que Donnie fue muy respetado en su etapa de Sí, scouting internacional, descubrió, por ejemplo, a Dirk Nowitzki, así que sí que supo justificar su puesto, pero volvemos al caso de antes. sí. Llega Don Nelson, quien ayuda a construir el equipo, ¿no? De Nowitzki, también llega Nash, Finley y demás. Llega Donnie Nelson como asistente, él lo deja en 2006, a mediados de los 2000 coge el cargo de ejecutivo Donnie Nelson, que es un poquito, ¿no?, el que maquilla el proyecto, porque hubo esa decepción en 2006, después la eliminación en primera ronda en 2007, y es el que da el empujoncito al anillo, y todo se derrumba ya en 2021, 2020-2021, cuando hubo esa movida de múltiples palos que era creo que era un analista, el apellido griego que tiene un apellido súper raro, que estaba queriendo coger peso de más, una historia que, bueno, al final acabó con todo fuera, acabó con Carlisle fuera, acabó con Donnie Nelson fuera, y con el Sí, tiempo acabó fuera con Cuban y acabó Bulgaris, fuera con Don. Bulgaris se llamaba. Exacto, No, exacto. sí, Sí, no, creo que era, Bulgaris. sí, era Bulgaris, Bulgaris, así que sí, sí, ya 5 años vistas y te das cuenta es que no quedó nadie. No quedaron los sí, propietarios, no quedaron los GMs, no quedó el entrenador, no quedó la máxima estrella, es decir, limpia absoluta. Y suele pasar muchas veces eso, que si las aguas están turbias y ves que un alto cargo lo deja, lo despiden, puede que los cambios vayan más allá. Y se ven los Mavericks que en 5 años ha habido un cambio tremendo. Igual que Atlanta, son dos franquicias que en cosa de sí, 5 años es que con Landry el Fields, sí. organigrama cambió por completo. Por eso Trey Mm. Young, cuidado. Vamos ahora a meternos un poquito en el draft. Tampoco vamos a meter aquí muchos casos, podríamos meter muchos. De hecho, podríamos incluso haber empezado por el de Yao Ming, pero Yao Ming fue un gran jugador al final, muy lastrado por las lesiones. Pero vamos a meternos, si queréis, en este nombre, a ver si lo pronuncio bien. Satnam Singh Bamara. Fue drafteado en segunda ronda, pick 52 por los Dallas Mavericks en 2015, y fue el primer jugador indio seleccionado en el draft de la NBA. Contexto, pues que había un gran interés comercial en abrir mercado hacia la India. Más una elección de marketing que de scouting deportivo, y nunca jugó un partido oficial en la NBA. ¿Tú te No, acordabas de este caso? nada, ¿eh? De Mm. hecho, al parecer hubo un boom, bueno, hubo un boom asiático en general a raíz Yao de lo de Ming. Yao Ming. Estaban buscando ya no solo un nuevo talento internacional válido deportivamente, este no era el caso. Más Mm. allá de que hubiera participado en el campus de Baloncesto Sin Fronteras y demás, era una opción meramente deportiva para llegar al mercado de la India, que creo que a día de hoy ya superó a China como el país más poblado del mundo, por ahí. Creo Puede que ser, fue puede este año. ser. Hoy, si no, estará en el número 2. Claro, es un mercado tremendo que en su momento se quiso aprovechar, pero es verdad que nada. De hecho, creo que este tío ahora está en una liga de lucha libre. Es decir, fue como, mira, lo reclutamos y sale bien, o sea, lo que Como el decíamos Gran antes, un Cali, pick, ¿no? sí, pues fue el primero que me vino a la cabeza. El típico eso, pick 50-60, que digo, mira, tenemos la plantilla completa, queremos expandir, vamos a probar, y si no, y si sale mal, pues no Lo da lo mismo. cortamos. Pero creo que este tío acabó en lucha libre, así que imagínate, interés Te- cero. Tenemos otro caso de un jugador de origen indio, en este caso indio-canadiense, Sim Bular, drafteado por los Kings en 2014, firmado porque el amado presidente propietario de los Sacramento Kings por Sergio Ochoa, Vivek Ranadive, que es indio-estadounidense, quería proyectar también la NBA en India, y este es un ejemplo clarísimo de enchufe empresarial. Fue un movimiento simbólico Sí, más de marketing que deportivo, que pues compartía parte de la nacionalidad con el propietario, en este sí. caso. Jugó solo Este, 3 minutos en la sí. NBA. Este funcionó relativamente eso, porque solo fueron 3 minutos, pero el tío en una entrevista, no sé si en Sport Illustrated, comentó que nada más confirmarse su firma por los Kings, o sea, que firmó contrato y demás, creo que dijo que
acabó el día con 20.000 menciones en Twitter, pero no de gente random, sino de grandes personalidades, políticos, artistas, economistas, es decir, grandes empresarios de la India. Es decir, fue un boom tremendo lo que eso, fue un petardo, ¿no? Es decir, petardo en el aspecto de que como llegó, se fue porque tuvo poca importancia. Es verdad que él sí creo que tuvo mejor carrera a nivel de baloncesto, es decir, no acabó en la lucha libre, pero Ranadive evidentemente lo que quiso es aprovechar un poco el mercado de la India. Bueno, antes hemos mencionado a Yao Ming y tú habías comentado precisamente ese fenómeno tras Yao Ming, pues los Milwaukee Bucks, por ejemplo, firmaron a Ji Jianlian en 2007, elegido en el pick número 6 por los Milwaukee. ¿Fue pick número 6? Ji Jianlian. 6 o 7, sí, 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 sí. fue bastante alto, Sí. sí. Ji Jianlian en el 2007 por los Milwaukee Bucks. Y pues bueno, quería jugar en Milwaukee, terminó siendo traspasado y se eligió simplemente pues, por su nacionalidad y por abrir el mercado. O sea, y estás Sí, malgastando una elección tan sí. alta del draft. Es curioso porque nadie quería que fuera Milwaukee, es decir, él se Él no quería negó, ir, sí, él no quería ir. Los scouts de los Bucks recomendaron no elegir a Jan Liang, sí, es decir, lo propio internamente, pero era eso, estaban intentando buscar el boom. Aparte, venía de hacer un buen mundial con China, sí, se subió el hype, pero nunca estuvo al nivel. Después, de hecho, estoy leyendo ahora el libro, el de Gonzalo Vázquez, del viaje al centro de la NBA, cuenta, o sea, que él estuvo allí cuando Jan Leán estuvo en los Nets y decía lo mismo, que fue mucho ruido y pocas nueces y que era evidente desde el primer momento que no tenía nivel para estar en la NBA y sobre todo para haber sido el pick que fue, si todavía me dijeras que eso, que fue un pick de segunda ronda, lo pruebas, pero gastaron esa bala, después es verdad que les tocó Giannis, pero sí que se veía en Milwaukee la intención de buscar una estrella fuera de Estados Unidos. mm. Luego tenemos también el caso de este año de Hansen Jan, que podría mencionarse. Ahí te Yo lo lancé, te lo soy lancé muy, por la pollita de la fantasy. soy muy fan de Hansen Jan y ya solo viéndolo jugar te das cuenta que, vale, que puede haber algo de factor de marketing, pero viéndolo jugar es un tipo que tiene talento. Luego se adaptará mejor o peor, pero es un tipo que tiene Sí, talento. para mí es un pick de primera ronda, Sí, mínimo, o sea, sí, sí. o sea, que compensa haber sido elegido en primera ronda. Un poquito más arriba hubiera sido demasiado, pero tampoco creo que sea un gran riesgo para Portland. Y luego tenemos el caso de, a ver si lo pronuncio bien, Kiki Van de Egg, jugador de los Maps en los años 80, hijo de Ernie Van de Egg, exjugador de la NBA y médico del equipo de los Knicks. Kiki fue drafteado por los Dallas Mavericks, pick número 11 en 1980, pero se negó a jugar allí porque quería estar en un mercado más competitivo y finalmente fue traspasado a los Nuggets, donde sí que tuvo una Sí, gran carrera. Es el enchufe inverso también, familia poderosa dentro de la NBA, tanto que pudo forzar su sí. destino. Sí, una mezcla entre nepotismo y boicot, porque fue su padre el que forzó para que los Maps lo traspasaran. Fue el que intercedió para que saliera del equipo. Claro, eran unos Mavericks que recordemos, no son los Mavericks de ahora, eran unos Mavericks que en el 80 era su primera temporada en la NBA, era su primer pick, era su primer año y no quería él con ¿no? Un poquito así venido arriba, desde la trayectoria que tenía él, que había jugado para los Knicks, el tío también había jugado para los Knicks, Mel Hutchins, que no quería que jugara para los Mavericks, quería que jugara un mejor mercado. El tema es que a raíz de todo esto, él fue un tremendo jugador, Van de Vege. De hecho, fue muy importante. Él volvió curiosamente después a los Mavericks, fue el que sirvió de nexo para que Nowitzki se adaptara a los Mavericks, pero a partir de ahí surgió la expresión de Kiki's Curse, la maldición de Kiki, porque todo equipo por el que él pasó alcanzó un mejor resultado deportivo cuando él se fue. Es decir, los Mavericks jugaron finales de conferencia. Estuvo un par de años en los Nuggets. Al año siguiente, los Nuggets jugaron final de conferencia. Estuvo en Portland. Portland jugó finales 1 o 2 años después de que se fuera él. Estuvo en los Knicks, al final consiguió estar en los Knicks. Los Knicks jugaron finales 2 años después de que él se fuera. Es decir, en todo equipo en el que estuvo, creo que nunca pasó de semis de conferencia. Y de ahí la expresión, ¿no? De la maldición de Kiki, de equipo en el que él estaba, cuando él se iba, da un pasito más allá. Que no creo que, a ver, no creo que fuera culpa de él porque él era un gran No. jugador, pero fue curioso, como no, un poquito el karma, de tú te niegas a jugar donde te eligen, pues a partir de ahora ese equipo o todo equipo en el que tú vayas jugará mejor cuando te vayas. Y como bonus track tenía aquí apuntados algunos otros casos, por ejemplo, Luke Walton y Bill Walton. Luke Sí, Walton sí que fue un jugador más limitado y como entrenador yo creo que era bastante peor que como jugador. Sí que fue un buen asistente y lo hizo bien en los Warriors, pero que pregunten en Lakers o en los Kings a ver qué clase de entrenador ha sido Luke Walton.
Luego tenemos a Andrew Wiggins y Mitchell Wiggins. Tenemos, por ejemplo, también el caso de Seth Curry con Stephen Curry. Ahora, por ejemplo, los Golden State Warriors. Tenemos, por ejemplo, también el caso de Mike Dunleavy Sr. y Mike Dunleavy Jr. Quizás fue una elección muy, muy alta del draft. Stephen Silas, también hijo de Paul Silas, que hizo una labor terrible después como entrenador jefe de los Houston Rockets, aunque venía de ser un buen asistente en los Dallas Mavericks. Y pues bueno, luego tenemos también la familia también de los Minnesota Timberwolves, Glenn Taylor y su familia, especialmente su esposa y sus hijos que han estado involucrados en distintos departamentos de la franquicia y de las Minnesota Lynx, la familia Dolan también de los New York Knicks. Bueno, tenemos otros casos, pero más o menos nos hemos centrado en estos que creo que resumen algunos de los casos más llamativos de nepotismo, enchufismo en la historia de la NBA, ¿no, Jacobo? Sí, es que si nos ponemos a tirar es que Sí, habrá miles, se dará para 4, 5, 20 episodios. Otro que me sale sobre la marcha, pues mira, David Stockton, el hijo de John sí, Stockton, lo probaron varias veces con el equipo G-League, llegó a firmar con los Jazz. Wes Unseld también. es entrenador de los Wizards por el padre, Wes Unseld, que fue una leyenda en Washington. Es decir, es que al final son muchísimos el historial. Pero bueno, yo creo que esta selección cubre un poquito de todo, ¿no? Casos tan flagrantes como curiosos, como lo del tema del draft, que también ya que incluso abarca lo económico y lo empresarial, y interesante, y todas las infrahistorias que saldrán de aquí, es decir, ya la gente, si se le ocurre alguna más que lo diga, pero que puede haber Sí, miles. tendrá que haber algún caso que ni siquiera hayamos contemplado, de verdad, ponerlo en comentarios y lo podemos investigar para hacer un episodio. Y lo de siempre, si os gustan esta clase de podcast, dejar en comentarios vuestra opinión, sugerirnos otras ideas y sobre todo dejar un like, que creo que ayuda mucho a esta clase de episodios. También podéis valorar bien el podcast en Spotify o en Apple Podcast con las 5 estrellas, que ayudan a que esté mejor posicionado. Si veis el vídeo en YouTube, darle a hypear también, porque ayuda también al posicionamiento y al SEO. Y nada más, nos despedimos hasta la próxima semana. Saludos, saludos, Jacobo. Saludos, saludos, hasta la próxima semana. Cuidaros mucho y nos vemos en el próximo podcast. Chao, chao. Chao, chao.